Una pregunta que nos podemos hacer ahora es, bien, la escalabilidad es excelente, pero ¿cómo logro la escalabilidad? Habíamos hablado de que hay problemas de escalabilidad, por ejemplo, a nivel de comunicación. Existe una distancia geográfica importante o puede existir una distancia geográfica importante entre los nodos de cómputo o los datos que quiero acceder. Entonces, ¿cómo podemos disminuir esas latencias en los tiempos de comunicación? Entonces, algo que podemos hacer es utilizar comunicación asincrónica. Otra, Otro aspecto que podemos usar es mover la computación hacia el usuario, es decir, si el usuario está accediendo a una información, a un recurso remoto, pues traigamos cierta parte de esa información o ese recurso remoto al lado del cliente, al lado del usuario, de manera que los accesos a ese recurso sean locales y el usuario no sienta que tiene que moverse o atravesar una buena parte de Internet para llegar al recurso. Eh, Cuando se desarrolló hace unos cuantos años la parte interactiva de la web, se utilizaba un protocolo que se conocía como el CGI, Common Gateway Interface. Y eso lo que hacía en principio era que le permitía al usuario tener una interfaz web donde él podía meter unos datos, dar clic sobre un botón de envío de los datos que tenía aquí. Esos datos llegaban hasta el servidor chequeaba los datos que estaban o que había digitado el usuario en la forma. Si todo estaba bien, entonces procesaba los datos y luego le enviaba una respuesta al usuario. Si ustedes se dan cuenta, si el usuario digitaba mal, por ejemplo, el correo electrónico y le faltaba una letra, o por ejemplo, si aquí le pedían la edad y él digitaba un carácter o una letra del alfabeto, el sistema no hacía la validación al lado del cliente, sino que iba hasta el servidor, se validaba lo que el usuario había digitado al lado del servidor y luego le enviaba la respuesta. Eso era bastante ineficiente. Entonces se empezó a mover la computación del servidor al cliente. Y ahora entonces ya teníamos tecnologías como JavaScript o Ajax que nos permite tener validación al lado del cliente. Luego, antes de enviar los datos e invertir un tiempo en enviar los datos para que me lo chequee acá y luego me diga que está mal, pues hago la validación al lado del cliente y antes de que se vayan los datos al servidor valido de que todo esté bien. Otro aspecto importante para lograr la escalabilidad es tener una distribución por ejemplo de la computación, distribución de la información que se accede, distribución por ejemplo de la localización de la información que queremos acceder. Ya les habíamos mencionado y ahorita lo recordamos, y es que la web es un sistema que ha mostrado que es escalable, es un sistema exitoso de escalabilidad, y es porque no encontramos en la web una entidad que regule la web, ni que regule la información que está en la web. Es un sistema totalmente abierto, fácilmente desplegable o implementable en un ambiente como una universidad, como una empresa o inclusive para un solo usuario. Es fácil implementar un servicio de la web. Bien, cuando hablamos de mover la computación a los clientes, ese es un aspecto bastante interesante. Es que yo cuando quiero hacer una tarea no necesariamente uso los recursos del servidor, sino que me traigo el programa a mi navegador, como fueron los applets de Java, y entonces corro todas las tareas en mi navegador. El servidor no tiene por qué correr mis tareas, sino que yo las corro. El servidor lo único que hace es ofrecerme las aplicaciones. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, qué es un sistema de nombramiento descentralizado como el DNS. Si ustedes saben, el DNS es un servicio de red que me permite, dado un nombre de máquina, por ejemplo www.google.com, él me devuelve el IP asociado a ese nombre. Ahora, no sé si es claro, pero uno no se puede imaginar que exista un solo servidor que tenga toda la información de todos los nombres de las máquinas con sus respectivos IP. Lo que existe realmente en DNS es una jerarquía de dominios que guardan información o bien sea de los datos, de los IPs de los nombres de las máquinas o de punteros a donde yo puedo recurrir para acceder a los IPs de las máquinas. Imaginémonos lo siguiente. Nosotros queremos ir a una máquina que es la máquina PC24 que está en el Departamento de Ciencias de la Computación de un instituto que se llama Keio. Aquí hay
otro subdominio dentro de Japón. ¿Está bien? Y yo estoy, por ejemplo, en una máquina de ingeniería de Sun Microsystems. Ahora, cuando yo estoy aquí y quiero acceder a este PC24, yo lo que hago es consultarle a un DNS local, decime cuál es el IP del equipo PC24.cs.keio.ac.jp. Él no sabe cómo acceder o quién tiene esa información, pero sí sabe que existe un DNS para el dominio de Japón. Entonces él va al dominio de Japón y le dice, por favor, dame el IP del PC24 CS Keio AC JP. Él dice, yo no me lo sé, pero yo sí sé quién es el DN de AC. Entonces AC le llega la petición y le dice, por favor, dame el IP del PC24 CS Keio AC JP. Él dice, ok, eso es mío, yo debo saber, pero no lo sé. Entonces le devuelvo la información al DNS que está en Keio. Cuando le llega esta solicitud a Keio, él dice, ok, yo sé cuál es el IP del PC24 que está en CS y que está dentro de mi dominio Keio. Y él es el que devuelve el IP a este señor de acá. Entonces, si nos damos cuenta, JP no tenía toda la información de las máquinas que están en Japón, ni AC tenía toda la información de las máquinas que estaban en los diferentes subdominios que él controla, pero él sí sabía a quién preguntarle para tener la respuesta. Y esto es un buen ejemplo de un sistema que escala bastante bien, el DNS. Otro aspecto importante con el cual podemos lograr la escalabilidad es utilizando técnicas de caché. Un ejemplo palpable y natural para ustedes es el caché que tienen en sus navegadores. Cuando usted accede a una página web, lo que hace el navegador es guardar una copia de esa página web que usted acabó de acceder. ¿Para qué guarda el navegador esa copia de la página web que usted acaba de acceder? Es para que la próxima vez que usted acceda a esa página, él no tenga que traer toda la página de internet, sino que consuma la información que está en el caché. Eso lo que nos va a permitir entonces es agilizar el acceso a la información que está en internet. Existen diferentes protocolos que garantizan que yo valide si la información que tengo localmente en mi máquina está actualizada o no, y en el caso de estar desactualizada va hasta el origen y trae la información relevante. Esto es un ejemplo de replicación que nos oculta los detalles de distribución de la información y nos permite tener un sistema escalable.